Estamos en palabra, muy buenas tardes. Hoy pues hoy tenemos agua, café, todo. Pero bueno, tenemos un programa por demás interesante que ya estaba planeado desde hace tiempo. Pero bueno, pues vino un evento importante de este autor que fue la muerte de Vargas Llosa y a él vamos a dedicar este programa. Es un escritor muy polémico, sin duda. Un escritor que muchos abandonamos, ¿no? Un escritor que sin duda su labor en el mundo fue muy importante en la literatura y en la política. Digo, lo abandonamos por sus decididas participaciones políticas. Creo que ahí nunca yo he condenado a un escritor que haga política, creo que es importante, pero en el caso de Vargas Llosa ahí hay mucho que discutir sobre el asunto, mucho que observar en función de sus inclinaciones políticas, de sus filias políticas. Hay quien ha dicho que es un pésimo escritor, no, ahí sí no. Digo, que ese que dice que es un mal escritor, que escriba algo mejor que Ciudad de los Perros, ¿no? La Ciudad de los Perros, o la conversación en la catedral, ¿no? Es por ejemplo. Vamos a comenzar por decir en qué año nació. Él nació el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, Perú. Y bueno, como sabemos, ha muerto el día 13 de abril de este año, hace menos de una semana. Y bueno, siempre es importante hablar de un autor que ha sido fundamental para la literatura latinoamericana. Recuérdese que era el último sobreviviente del boom latinoamericano. Hablaremos un poquito de cómo fue eso, ¿no? La amistad con García Márquez, su admiración a García Márquez, ¿no? Y su amistad con Julio Cortázar, con Carlos Fuentes, las discusiones tremendas que había entre ellos. Eso me parece muy, muy importante. Vamos a leer un fragmento de Conversación en la Catedral, que es una novela, a mí me gustó mucho. No puedo sino recordar esa lectura que en principio me parecía muy cercano a cómo vive una playa de periodistas, ¿no? De gente en esas dinámicas humanas. El capítulo número 1 que dice: desde la puerta de la crónica, Santiago mira la avenida Tacna sin amor. Automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos, flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Los canillitas merodean entre los vehículos detenidos por el semáforo del Wilson, voceando los diarios de la tarde, y él echa a andar despacio hacia la colmena. Las manos en los bolsillos, cabizbajo, va escoltado por transeúntes que avanzan también hacia la plaza San Martín. Él era como el Perú, Zabalita, que se había jodido en algún momento, piensa, ¿en cuál? Frente al Hotel Crillón, un perro viene a lamerle los pies. No vayas a estar rabioso, fuera de aquí. El Perú jodido, piensa. Carlitos jodido, todos jodidos. Piensa, no hay solución. Ve una larga cola en el paradero de los colectivos de Miraflores. Cruza la plaza y ahí está Norwin. Hola, hermano.
en una mesa del bar Cela. Siéntate, Zabalita, manoseando el chilcano y haciéndose lustrar los zapatos, le invita un trago. No parece borracho todavía y Santiago se sienta, indica al lustrabotas que también le lustre los zapatos a él. Listo, jefe, ahorita, jefe. Se los dejaría como espejos, jefe. Siglos que no se te ve, señor editorialista, dice Norwin. ¿Estás más contento en la página editorial que en los locales? Se trabaja menos. Alza los hombros. A lo mejor ha sido ese día que el director lo llamó, pide una cristal helada, fría, reemplaza al organ beat, Zabalita. Él había estado en la universidad y podría escribir editoriales. ¿No, Zabalita? Piensa. Ahí me jodí. Vengo temprano. Me da mi tema, me tapo la nariz y en 2, 3 horas, listo. Jalo la cadena y ya está. Hay un fragmento de conversación en la catedral. Me parece a mí que hay una dinámica de la prosa muy buena y muy cercano a los personajes, los podemos ver, ¿no? Pero bueno, Vargas Llosa, ¿quién fue Vargas Llosa? Digo, es importante que hablemos, ¿no?, de cómo Vargas Llosa también en sus últimos años fue una ideología, una manera de pensar la política que tiene cada quien totalmente respetable, ¿no? Yo abandoné a Vargas Llosa cuando empecé a ver su decidida labor, porque digo, una cosa es que uno piense de una manera y otra cosa es que esté trabajando en pro de esa línea política, ¿verdad? Como lo hizo Vargas Llosa con Bolsonaro, ¿no? Con Milei, ¿no? Con los animales, ¿no? Entonces, bueno, pero su obra es otra cosa. Su obra, creo que es importante ver que Vargas Llosa es una figura importantísima en la literatura latinoamericana y que además su labor novelística ha sido fundamental. Digo, recibió el premio Nobel, ¿no? Cuestionemos o no el premio Nobel y sus maneras de otorgarlo, hasta las mañas que pueda haber para otorgar, porque en los premios hay muchas mañas, ¿no? Ya he dicho muchas veces que yo no creo mucho en los premios, pero bueno, estamos hablando del premio Cervantes que recibió en 1994 y el premio Nobel que recibió en 2010. Son palabras mayores, ¿no? Sin duda, leemos La ciudad de los perros, yo la volvería a leer, es una gran novela. Y esta conversación en la catedral también me la recuerdo. Fíjense que hay una obra de teatro que se llama La señorita de Tacna. Hay otra, ¿cómo se llama esta? La señorita de Tacna, la recuerdo muy bien. En fin, ahorita vemos cómo se llama una obra de teatro que también me interesa. Pero bueno, Vargas Llosa exploró el teatro, ¿no? Y alcanza su fama en la década de los 60, ¿no? En 1963 publica nada menos que La ciudad de los perros. 3 años después publica La casa verde, ¿no? Y en 69 aparece esta novela que estamos pergeñando aquí, Conversación en la catedral. Entonces, antes de irnos podemos leer un fragmentito, yo creo que sí. Vamos a ver. Nos quedamos aquí.
yo no haría editoriales. Yo no haría editoriales, ni por todo el oro del mundo, dice Norwin. Estás lejos de la noticia y el periodismo es noticia, Zabalita, convéncete. No moriré en policiales nomás. A propósito, ¿se murió Carlito? Sigue en la clínica, pero le darán de alta pronto, dice Santiago. Jura que va a dejar el trago esta vez. Cierto que una noche al acostarse vio cucarachas y arañas, dijo Norwin. Levantó la sábana y se le vinieron encima miles de tarántulas, de ratones, dice Santiago. Salió calato a la calle dando gritos. Norwin se ríe y Santiago cierra los ojos. Las casas de Chorrillo son cubos de rejas, cuevas agrietadas por temblores. En el interior hormiguean cachivaches y polvorientas viejecillas pútridas de zapatillas con varices. Una figura corre entre los cubos. Sus alaridos estremecen la aceitosa madrugada y enfurecen las hormigas, alacranes y escorpiones que la persiguen. La consolación por el alcohol piensa: contra la muerte lenta, los diablos azules. Está bien, Carlitos. Uno se defendía del Perú como podía. Vamos a un corte y seguimos hablando de Mario Vargas Llosa y leyendo Conversación en la Catedral. Ya estamos de regreso, ahora sí al aire. Había unos problemitas aquí del audio, pero ya nos escuchamos, Adrián, ¿sí? Ok. Bueno, entonces decíamos de Vargas Llosa que leímos un fragmento de Conversación en la Catedral. Fíjense que vamos a hablar del boom, es decir, cómo finalmente esta literatura latinoamericana se empieza a conocer en Europa. Vargas Llosa conoce a Carlos Barral, ¿no? Y hay una mujer de apellido Balcells, una catalana, ¿no? Que pues lo toma de como su agente y publica La ciudad de los perros y empieza el éxito de Vargas Llosa en Europa. Igual García Márquez, igual Cortázar, incluso Carlos Fuentes, pese a que aquí ya lo conocíamos. Es decir, aquí en 50 y tantos, 57, bueno, en los 50 se publica La región más transparente, Carlos Fuentes. Carlos Fuentes ya aquí era muy importante. Pero bueno, el boom latinoamericano finalmente tiene un eco. ¡Qué curioso! Esto habla mucho de nuestra idiosincrasia en Latinoamérica, cómo tuvieron que ir a publicar a Europa para que los valoraran primero allá y después acá, ¿no? Pues sí, tenemos un estigma espantoso. No nos gusta lo cercano. No podemos entender que alguien que vive al otro lado de mi casa sea muy brillante. ¿Cómo? Si es igual que yo. Es un poco lo que pasaba con todas esas críticas que le hacían al presidente López Obrador de que traía un pantalón muy malo, unos zapatos corrientes, en el fondo es que no soportamos a nuestros iguales, eso es lo que pasa. Y por eso este boom latinoamericano de la literatura surgió en Europa. Además, imagínense, los franceses leyendo 100 años de soledad, ¿no? Que es una maravilla.
No aguanté la serie, por cierto, pero bueno, vamos a seguir hablando de Vargas Llosa. Y fíjense que esa intimidad que la obra de Vargas Llosa tiene con el Perú es muy interesante, porque siempre habla y sus historias suceden en el Perú. No mucho después, ya en los 80s la fiesta del chivo, ¿no? Que esa apareció en el 2000 más o menos. La fiesta del chivo, que es una novela muy buena, a mí me pareció muy buena, ¿no? La guerra del fin del mundo, ¿no? Que habla de un asunto brasileño, es un poco histórica la novela, ¿no? Y ya no sucede en Perú. Y miren, la última novela que yo leí de Vargas Llosa, bueno, eso sí lo digo, pues, lo abandoné por derechista y por reaccionario y por lo que ustedes quieran y manden y ya. Y no volví a leer sino hasta El sueño del Celta, ¿no? Que es una buena novela. Que me di cuenta del trabajo de investigación que hicieron. Más de 15 personas que trabajaron con Vargas Llosa para escribir esta novela. Por la investigación, ¿no? Digo, es muy cómodo escribir una novela cuando alguien cuando tienes 10 gentes que te investiguen lo que te necesita, ¿no? Vamos a seguir leyendo un cachito de Conversación en la Catedral. Vente a almorzar conmigo, te invito, dice Norwin. Olvídate de tu mujer, Zabalita, vamos a resucitar los buenos tiempos. Cuyes ardiente y cerveza helada. El rinconcito cajamarquino, bajo el puente. Y el espectáculo de las vagas aguas de Rimac escurriéndose entre las rocas color moco, el café terroso de Haití, la timba en casa de Milton, los chilcanos y la ducha en casa de Norwin, la apoteosis de medianoche en el bullying con Becerrita que conseguía rebajas, el sueño ácido, los mareos, las deudas al amanecer, los buenos tiempos, puede que ahí. Ana ha hecho chupe de camarones y eso no me lo pierdo, dice Santiago. Otro día, hermano. ¿Le tienes miedo a tu mujer?, dice Norwin. Uy, qué jodido estás, Zabalita. No por lo que tú creías, hermano. Norwin se empeña en pagar la cerveza, la lustrada, y se dan la mano. Santiago regresa al paradero, el colectivo que toma es un Chevrolet y tiene la radio encendida. Inca Kola refrescaba mejor, después un vals, ríos, quebradas, la veterana voz de Jesús Vázquez. Era mi Perú. Todavía hay embotellamientos en el centro, pero República y Arequipa están despejadas. Y el auto puede ir deprisa, un nuevo vals. Las limeñas tenían alma de tradición, porque cada vals criollo será tan huevón. Piensa, ¿qué me pasa hoy? Tiene el mentón en el pecho, los ojos entrecerrados, va como espiándose el vientre. Caramba, Zabalita, el mentón en el pecho, los ojos entrecerrados, va como espiándose en el vientre. Caramba, Zabalita, te sientas y ese hinchazón en el saco. ¿Sería la primera vez que tomó cerveza? 15, 20 años atrás. 4 semanas sin ver a la mamá, a la Tete. ¿Quién iba a decir que Popeye se recibiría de arquitecto, Zabalita? ¿Quién? ¿Que acabarías escribiendo editoriales contra los perros de Lima? Piensa, dentro de poco seré barrigón. Iré al baño turco, jugaría tenis en la terraza. En 6 meses quemaría la grasa y otra vez un vientre liso como a los 15. Apurarse, romper la inercia, sacudirse, piensa, deporte. Esa es la solución. El parque de Miraflores ya,
la Quebrada, el Malecón, en la esquina de Benavides, maestro. Baja, camina hacia Porta, las manos en los bolsillos, cabizbajo. ¿Qué me pasa? El cielo sigue nublado, la atmósfera es aún más gris y ha comenzado la garúa. Patitas de zancudo en la piel, caricias de telarañas. Bueno, vamos a dejarle ahí y vamos a seguir hablando de Vargas Llosa, que bueno, entre otras cosas, es muy importante que, miren, yo no me voy a pelear con nadie, si es bueno Vargas Llosa o si no es bueno, es mi punto de vista. Yo también abandoné cuando se hizo derechista. Fíjense que hay una cosa que yo sí encuentro notable de Vargas Llosa. Cuando dijo que México era la dictadura perfecta, cuando estaba el Salinato, ¿no? Y que al día siguiente desapareció de México, se fue. Sí, dijo, es la dictadura perfecta porque aquí no hay fuerza, aquí se va sometiendo al pueblo de una manera muy sutil, ¿no? Como ocurrió desde Salinato, desde Zedillo, es decir, desde siempre, como al pueblo se le iba sometiendo de una manera muy sutil, muy cabresteada, ¿no? De esa manera, entonces, lo que dijo Vargas Llosa fue muy exacto. Yo guardé ese artículo, recuerdo mucho. Después ya fue dando tumbos y bueno, eso de venir a México y hablar mal del presidente y con un tinte con los reyes de España ya lameboteando. Es decir, no me gustó mucho. Su actividad política, a veces la actividad política como le ha estorbado a los escritores, ¿no? Los grandes escritores hacen sus novelas y ya, y sus obras poéticas y sus obras de teatro, eso. Pero me parece que es como un amigo actor muy querido, me dice de otro actor muy querido que no se meta a la política y que haga su trabajo. Y entonces el otro se siente redentor y dice, hay que cambiar el país. Nadie te lo encargó, mano, nadie. ¿Quién te encargó el país para que lo cambies? Mi obligación es estar escribiendo lo que mi imaginación me dé, lo que haya visto y de lo que haya sido testigo. Y me parece que eso es importante. Una de las cosas que creo que le estorbó a Vargas Llosa fue eso, ¿no? Pero hay obras entre su obra que bien valen la pena. Miren, también le sirvió bien hacer política para brillar como escritor, ¿no? Fue nombrado primer marqués de Vargas Llosa por el rey Juan Carlos, ¿no? En 2021 más o menos fue elegido miembro de la Academia Francesa para ocupar el asiento número 18, que además, fíjense, esta institución no había tenido un miembro que no escribiera su obra en francés. Alguna vez hay un escritor que se llama Héctor, argentino. Héctor, tiene un apellido italiano. Ahorita lo voy a recordar, pero él también estuvo en la Academia Francesa. No sé qué asiento ocuparía, ¿verdad? Pero bueno, miren, Vargas Llosa nació una familia, pues, clase media, ¿no? En Arequipa, que es en el sur de París, de Perú, es al sur de Perú. Y fue hijo único, después su padre lo abandona antes que nazca, después su padre se casa con una alemana, tiene dos medios hermanos, uno Enrique y Ernesto. Enrique muere muy joven de leucemia y a los 11 años de edad, muy niño, pues era un niño, ¿no? El segundo sería Ernesto.
se vuelve un abogado y se hace ciudadano estadounidense. Y bueno, vamos a ir a un corte, pero bueno, vamos a hablar de una novela espléndida y un poco el contexto de La tía Julia y el escribidor. Qué cosa, qué novela. Vamos a un corte, regresamos y yo tomo café. Ya estamos de regreso. Miren ustedes que sigue comiendo ese pan delicioso de Pichatra. Le mando un saludo a mi amigo Tranquilino, que por cierto es el aniversario de su revista Unanimidad, que va a hacer una pequeña ceremonia, algo así, el próximo 23 a las 5 de la tarde. Una revista digital de la que me ha invitado a colaborar y yo colaboro ahí semanalmente. Bueno, le mando también un saludo a mi querido amigo Carlos Bocanegra Díaz, que es un amigo del café de todas las mañanas. Le mando también un saludo, ahora sí ya puros saludos a Martín Gudiño, que cumplió años ayer, también compañero del café, y a Antonio Bárcena, que cumplió año y que además le llevaron un pastel. ¡Qué barbaridad! Bueno, le mando saludos a mis amigos. Fíjense que a los 14 años su padre envió a Mario Vargas Llosa al Colegio Militar Leoncio Prado, en el Callao. Y, ¿por qué menciono esto? Porque es muy importante. La ciudad y los perros se nutre de esas experiencias que Mario Vargas Llosa tuvo ahí. Miren, me atrevo a decir que La ciudad y los perros es la mejor novela de Vargas Llosa. Es mucho decir, pero a mí me encantó. Cuando yo la leí, siendo muy joven, verdaderamente me cimbró esa novela. Hay algo ahí muy vivo, muy vivo. Las experiencias de ese internado donde estuvo entre los más o menos como 50, 52, por ahí más o menos. Hay una cosa que escribió, ahí retrata la experiencia de su vida, la disciplina militar a la que fue sometido él, Vargas Llosa, en ese colegio Leoncio Prado, ¿no? Se refugiaba, según contó en alguna entrevista, en las novelas de Alejandro Dumas y de Víctor Hugo. Nada más les voy a decir quién fue su maestro: César Moro. Le dio clases de francés. Toca que hay maestros importantísimos en la vida de los grandes, ¿no? Entonces, bueno, déjenme contarles eso que les decía de La tía Julia y el escribidor. Esa novela a mí me gustó muchísimo, muchísimo, porque, miren, depende, fíjense que debo mencionar algo que pasó ahí. Hay una periodista peruana que habla de Vargas Llosa y le dice que lo acusa de haberse ir a sentar y asesorar a Bolsonaro y tal, todo eso de la derecha, ¿no? Está bien. Yo tampoco estoy de acuerdo con Mario Vargas Llosa, se los firmo. Pero estamos hablando de su obra y de su importancia como escritor en la literatura latinoamericana, que no podemos echarlo afuera. Hubo un comentario ahí en mi Facebook, de una persona que dijo que era un cerdo y tal, y le dice un montón de cosas, y que es muy malo además. Refiere. No es cierto. Miren, ya dije, no me voy a esta altura de mi vida yo ya no peleo. No peleo porque por las diferencias de dónde pongo mi libro y mi mochila y mis cosas en casa. No, ponlas allá. Esto es limpio y esto, es decir,
pelearse por cosas de esas y por cosas de otras, yo ya no estoy ni capacitado, ni tengo ganas, ya me cansé. Y tampoco voy a discutir si alguien piensa que Vargas Llosa es muy malo, o que es muy bueno, o que no sirven sus novelas, o que tal. No voy a discutir eso. Absolutamente. Yo disciplinadamente leí la literatura de Vargas Llosa. Me acuerdo que me caía gordo un personaje de la historia de Maita, me acuerdo, ¿no? Sí, no, había como sucede con las novelas. Uno odia a los personajes, claro, los odia. Y si los tuviera enfrente les pone un puñetazo, claro, ¿no? Lo que pasa es que las palabras no pueden llegar con su belleza y su esplendor, como dijéramos, que casi nos presentan las imágenes aquí, no llegan hasta allá. Ojalá llegaran para un día, por ejemplo, pegarle a un personaje de Víctor Hugo que me cae muy mal, de Los Miserables, a ese le pegaría. Entonces, bueno, esa es la dinámica de la literatura. Yo creo que quienes creen que pues, analizando la baña, no, lean, ya, eso es todo. Pero bueno, aquí viene una etapa de la obra de Vargas Llosa, ya más o menos por no sé, 80s, que escribe La Casa Verde. Bueno, La Casa Verde fue antes, pero cuando escribe Pantaleón y las visitadoras, y hay otro que se llama El Hablador, buenísimas. El Pantaleón y las visitadoras, que por cierto es una película con unas actrices muy, muy hermosas, y que bueno, es divertidísima esa novela, Pantaleón y las visitadoras. A mí me cayó muy bien, ¿no? Me cayó muy bien también Los cuadernos de don Rigoberto. Bueno, el que había abandonado a Vargas Llosa, ¿verdad? Que había leído todo. Bueno, la última que leí fue Las Siete Esquinas. Muy buena. Esa sí me causó buena impresión. Como El sueño del Celta, que la admiré mucho, su estructura novelística, ¿no? Además habla de esta parte de los lugares de un personaje que se llama, un personaje que fue un diplomático además, Casement me parece, ahorita les digo el nombre, pero bueno, miren, Vargas Llosa se casó cuando tenía 18 años con su tía, con una tía política, pues, ¿no? Y escribió, y bueno, ahí hay una cosa muy interesante, como el personaje que se casa con esta mujer y se van a Madrid, ¿no? Y luego se van a Francia y viven allá. Julia Urquidi se llamaba, ¿no? Que era quizá 10 años mayor que él, bueno, no sé cuántos años, pero era mayor que él. Y era una tía política y se casa y bueno, pues se enamora y punto, y ya. Y escribe la tía Julia y el escribidor. Y que después era hija de Carlos Urquidi y de su esposa María del Carmen Llanes, con quien tuvo 3 hijos, ¿no? Y después, a ver, aquí hay otra cosa. Después se separan y él se casa con Patricia. Patricia, que fue su esposa gran parte de su vida, ¿no? Digo, en 2015 se divorcia de Patricia, se casa con esta otra famosa, Presley, ¿no? Bueno, pero aquí lo interesante es que además, después se casa con, pues Patricia se llama, ¿sí? Que tienen 3 hijos, Álvaro Vargas, Álvaro Morgana, que es fotógrafa, ella nació en 74 más o menos, es fotógrafa. Y hay uno que es escritor y editor, que es Álvaro Vargas Llosa.
así firma. Y el otro que es empresario y representante en el Reino Unido del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, es el otro hijo de Vargas Llosa. Bueno, en París, fíjense qué curioso, viviendo con bueno, no sé si con Julia. En París terminó de escribir su primera novela, ya fíjense, La ciudad de los perros, y allí, a través de un tal Claude Coffon, no sé cosa, Coffon, entró en contacto con Carlos Barral, es lo que yo les platicaba. Conoce a Carlos Barral, Seix Barral, y que era director de la editorial Seix Barral. Y entonces la novela La ciudad de los perros, allá consigue el premio Biblioteca Breve. Y se publica el año siguiente, que es 63, ¿no? En Barcelona. Y ya en 66, fíjense, durante la lectura de La Casa Verde, esa es una novela buena, La Casa Verde. Vi una adaptación al teatro muy buena en México. La entonces responsable es esta mujer de la que yo les hablaba, que se apellida Balcells, Carmen Balcells, que acaba de morir hace unos 2 años, fíjense. Le propone a Vargas Llosa que ella quiere ser su agente literario, ¿no? Y pues, qué barbaridad. Le dice: yo te mantengo mientras escribes la novela que estás escribiendo. ¿Y saben cuál estaba escribiendo? Conversación en la catedral, de la que vamos a seguir leyendo. Ni siquiera eso, una sensación muy furtiva y desganada todavía. Hasta la lluvia andaba jodida en este país. Piensa, si por lo menos lloviera a cántaros, ¿qué darían en la colina, en el Montecarlo, en el Manzano? Almorzaría un capítulo de Contrapunto que iría languideciendo y lo llevaría en brazos hasta el sueño viscoso de la siesta. Si dieran una policial como Rififí, una de cowboys como Río Grande, pero Ana tendría su dramón marcado en el periódico. ¿Qué me pasa hoy día? Piensa, si la censura prohibiera las mexicanadas, pelearía menos con Ana. Y después de la Bermud, darían una vuelta por el malecón, fumarían bajo las sombrías de cemento del parque Necochea, sintiendo rugir el mar en la oscuridad. Vamos a un corte y regresamos y seguimos leyendo otro cachito de Conversación en la Catedral y seguimos hablando de Vargas Llosa. Ahí dejamos esta delicia de prosa, ¿no? En fin, estábamos más o menos cuando ya tiene éxito, que conoce a Carlos Barral y que Carmen Balcells se vuelve su representante, que además después se vuelve representante de Cortázar, de García Márquez, de Carlos Fuentes, de Onetti, poco después de Onetti. Es una mujerona, sabe qué autores se van a vender y esos son los buenos agentes, ¿no? Tuve contacto con una agente que, pues, vamos a ver, no, los agentes son movidos. Esa mujer le dio a la literatura latinoamericana el brillo que necesitaba. Si valía la pena el brillo, muy bien, si no, bueno, ella se lo dio. Ahora vamos a ver esta parte donde aquí, en 1962, fíjense bien, visitó Cuba. La Cuba revolucionaria, obviamente, acuérdense que la revolución fue en 59. Vargas Llosa está visitando Cuba en 62.
Y va como corresponsal de la crisis de los misiles, ¿recuerdan eso? En ese contexto ahí expresó su simpatía por la revolución a la que consideraba de carácter libertario, que era lo que pasaba ahí, ¿no? Digo, mucho después, muchos vivimos todo eso, ¿no? Fue jurado del premio Casa de las Américas en 65. Cuando encarcelan en Cuba al poeta Heberto Padilla, ¿saben de quién hablo? Vargas Llosa públicamente rompe con el régimen de Fidel Castro. Miren, no es nada más, no es fácil nada más estar criticando que Fidel Castro, que es un dictador. Lo que hizo antes también, eso no lo nombran, pero fueron actos humanitarios. Sacó a la turba de ricos que usaban de sirvientes a los cubanos, ¿no? Eso me parece importantísimo. Bueno, en 71 ya, ¿no? Hace una tesis doctoral, fíjense, y lo califican con el cum laude, y obtuvo el doctorado en Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis, oigan esto, García Márquez, lengua y estructura de su obra narrativa. Después fue publicado como Historia de un deicidio. Fue jurado del Festival de Cine de Cannes en 76, y era apasionado del fútbol y también ejerció como periodista deportivo. Su ex esposa, Julia Urquidi, ya les hablé de ella, que lean Tía Julia y el escribidor. La tía Julia y el escribidor. Publicó un libro para defenderse de todo aquello. En fin, Vargas Llosa habla en el prólogo de Las mentiras y verdades de la literatura, habla de cómo la literatura, escribir le costó el primer matrimonio, una demanda de quién sabe cuánta cosa, y este libro que escribió Julia Urquidi, que se llamó Lo que Varguitas no dijo, en respuesta personal totalmente a la novela La tía Julia y el escribidor, un poco, pues, claro, inspirada en la relación que tuvo Vargas Llosa con Julia Urquidi, pero pues que es ficción, ¿no? Entonces, a partir de esto, Vargas Llosa, en su prólogo de este libro, que es una colección de prólogos, la verdad, las mentiras de la literatura, ahorita les digo cómo se llama, dice eso. Tuvo que, le costó el divorcio, la literatura. Pues creo que la literatura, cuando uno se entrega todo, le cuesta todo, ¿no? Le puede costar todo y todo lo puede dar aquel que se entrega. La literatura el arte en general es muy celoso, tiene que el artista entregarse de una manera fuerte y sobre todo decir la verdad, ¿no? También la verdad de todo lo que imagina, en fin, ¿no? Aquí hay que hablar un poquito más, ¿no? El boom latinoamericano, otra vez vuelvo a hablar de eso. Yo ya, hubo un tiempo que yo como que medio ya repudiaba eso, pero miren, sus novelas tratan ahí entre lo histórico y me parece que hay una etapa de asuntos que son históricos, como lo de la fiesta del chivo, ¿no? Del dictador. Conversación en la catedral, que es otra cosa, pero a ver, vamos a ver. La guerra del fin del mundo. Esa es muy importante, porque es una novela que se sale un poco de lo que Vargas Llosa estaba escribiendo, ¿no? Es decir, hay un
sesgos históricos ahí en esta novela. También sus ensayos, fíjense. Bueno, nadie ha escrito una cosa tan interesante, tan bien escrita, con tanta pasión sobre Emma Bovary. Él escribió un ensayo que se llama La orgía perpetua, una gran disertación sobre Madame Bovary. ¿Qué me digo? Yo creo que él tuvo mucha cercanía con el estudio de Gustave Flaubert, tanto de la novela, de Madame Bovary sobre todo, de la estructura novelística, de eso que descubre Flaubert, la multiplicidad de narradores, narradores en tercera persona plural, el narrador omnisciente, malévolo, mediático, manipulador, metiche, pues. Entonces, bueno, eso lo estudia Vargas Llosa de una manera brillante. A mí me interesó. Pero, sobre todo, habla de Emma. En La orgía perpetua habla de Emma, ¿no? Y bueno, pues, nos queda mucho por decir de Vargas Llosa. Pero eso sí, yo no estoy de acuerdo en su ideología política, y mucho menos en sus maniobras, porque fue un hombre político, activo, servidor de la derecha. Y bueno, vamos a leer otro cachito. Ya creo que nos vamos, Adrián, ¿verdad? Tenemos unos minutitos más, pero sería bueno decir que, bueno, recomendemos leer a Vargas Llosa, claro. Fíjense que Las siete esquinas me gustó. Hay otra novela que puede ser que valga la pena leer y que yo no la he leído, que se llama El paraíso en la otra esquina, que habla de la historia de Gauguin, del pintor Gauguin, Paul Gauguin, que además es un pintor que a mí no me cae tan bien. Me gusta, pero no. Porque yo soy van Goghiano, ¿no? Y Van Gogh es para mí muy importante en mi vida, la obra de Van Gogh que yo he visto, en fin. Y siento que Paul Gauguin no lo trató bien cuando se fue a Arles, entonces no me atrae mucho. Pero bueno, El paraíso en la otra esquina es una novela de 2003 más o menos que publicó Vargas Llosa y que alterna, según dicen, la historia de su abuela con la del pintor, con Flora Tristán, que alterna ahí las historias. Sí me inquieta, ¿no? Hay un ensayo sobre Los Miserables maravilloso, La tentación de lo imposible sobre Víctor Hugo, ¿no? Luego escribió otra novela que se llama Las aventuras de la niña mala, que es una novela al parecer erótica, como El elogio de la madrastra, ¿no? Es decir, creo que su exploración por la literatura erótica no fue del todo mala. Y esta de Roger Casement es el personaje del Sueño del Celta, que es una novelona. Habla era un cónsul británico en el Congo belga y bueno, habla de todos los desastres que hizo Leopoldo II, el belga, y que tanto daño le hizo allá a aquellas regiones. Pues vamos a despedirnos leyendo un fragmentito de Conversación en la Catedral. ¿Les parece? Almuerzan sin hablar, en la mesita pegada a la ventana que da al patio de la quinta, tierra color ladrillo,
como las canchas de tenis del Terrazas, un caminito sinuoso de grava y a la orilla matas de geranios. El chupe se ha enfriado, la película de grasa tiñe los bordes del plato, los camarones parecen de lata. Estaba yendo al chino de San Martín a comprar una botella de vinagre. Veía. Ana solloza de nuevo. También él tenía miedo de que lo mataran, amor. No le haría nada, corazón, besa Ana en la mejilla. Un sabor instantáneo a carne viva y a sal. Lo traigo ahorita, vas a ver. Recuerden, amigos, que cuando uno se propone y toma una decisión de ir a traer aquello, lo trae. Y finalmente jugamos a ser felices. Yo soy Neftali Coria. Hasta la próxima.